un pequeño clip sobre los profetas. La Biblia habla de profetas. Es un ministerio establecido no solamente en el Nuevo Testamento, sino establecido desde el Antiguo Testamento. En la antigüedad, cuando el Señor solamente se había revelado para Israel el Padre, ¿verdad? Jehová Dios de los ejércitos. Dios les hablaba a los israelitas, a los judíos, a los hombres y mujeres de Dios que buscaban su rostro, les hablaba por profetas. Descendía el Espíritu de Dios sobre los profetas en el Antiguo Testamento, sobre los profetas, y les hablaba, les daba un mensaje de Dios al pueblo, como por ejemplo pasaba con Jeremías, le daba un mensaje de Dios al rey, como también sucedió con Jeremías, le daba un mensaje de Dios para que se mantuviera escrito en la palabra. Por eso usted ve los grandes profetas Jeremías, Ezequiel, todos esos profetas antiguos, Oseas, ¿verdad? Y así por el estilo, Habacuc. Todos esos son profetas que Dios levantó en un momento dado para darle mensajes usualmente al pueblo o a la cabeza del pueblo, que en aquel momento era el rey. Los reyes, aún Acab, reconocían a los verdaderos profetas. El problema es que siempre el hombre ha querido que se cumpla lo que él quiere y nunca se ha querido someter a Dios. Esto no es nuevo, esto ha sido siempre. Por lo tanto, en la antigüedad, hombres como Acab, que era rey de Israel, no quería escuchar la voz de Dios. Por lo tanto, en un momento dado, tiene que llamar a Micaías, porque estas personas distorsionadas, como era el rey de Acab, reconocían que habían hombres y mujeres de Dios a quien Dios le hablaba, que eran profetas genuinos. Estamos hablando de la profecía, de los profetas, un clip corto. Así que en el Antiguo Testamento tenemos profetas, en la antigüedad tenemos profetas que son personas establecidas por Dios para darle mensaje al pueblo y al rey, como les he dicho. En el Nuevo Testamento también hay un ministerio establecido por Jesucristo para la iglesia, donde hay profetas, no gente con dones de profecía, como hay quienes quieren distorsionarlo todo y decir que ahora lo que hay es don de profecía. Hay un don de profecía, sí, también. Dios puede derramar su espíritu sobre la iglesia y utilizar a una persona que no sea profeta para llevar un mensaje. O puede usar a una persona que no sea profeta para ministrarle un mensaje a una persona en necesidad en cualquier lugar. Pero hay ministerios de profecía. Me preocupa porque hay gente que por este montón de profetas falsos que se ha que han salido en este último tiempo, sobre todo en las redes sociales, Dios te bendiga, Luz y Dalia, pues este montón de profetas falsos lleva a la gente que no conoce a Dios a pensar que no hay profetas. Sí hay profetas verdaderos de Dios. Estamos dando un clip corto sobre la profecía, sobre los profetas. Esto es un aviso y una explicación sobre lo que son los profetas. Los profetas no han desaparecido. El ministerio de profeta, Dios te bendiga, amada, el ministerio de profeta todavía existe, es parte de la iglesia, es parte de la iglesia.
No han desaparecido los profetas, siempre ha habido profetas en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Ahora mismo nosotros ya no necesitamos que el profeta sea el único que nos hable de parte de Dios, porque nosotros tenemos, la iglesia tiene el Espíritu Santo, y cuando la iglesia busca el rostro de Dios, el Espíritu Santo nos habla por medio de varias formas. Nos habla por su palabra, nos habla por una predicación, nos habla a nuestro espíritu, a nuestro corazón, a nuestra alma, a nuestro ser, ¿verdad? El Espíritu Santo tiene multitud de formas de hablar. Por lo tanto, nosotros no necesitamos solamente profetas en este tiempo, pero siguen habiendo profetas. Y me preocupa que la gente tiende a pensar, por la multitud de falsos profetas que se han levantado, de que ya la profecía y los profetas no existen. Eso no es verdad. La Biblia nos advierte en Mateo 24 que habría engaño, que hay engaño. Ahora mismo hay un tiempo de engaño. Estos sistemas de las redes sociales tienen mucho engaño, mucha mentira. Los gobiernos engañan. El engaño es la orden del día. También hay profetas engañadores, gente que están buscando ¿verdad? Que de alguna forma ellos lleguen a ser importantes, famosos, pero no son gente de Dios. Pero la Biblia nos da la receta para nosotros conocer tales profetas. ¿Cuál es la receta? Pues que si lo que ese profeta dice no se cumple, pues ese no habló Dios, habló el profeta. Pero la Biblia nos dice no tengas temor de él. Por lo tanto, el Señor sabe que siempre va a haber falsos profetas. Eso va a haber. Va a haber gente que comenzó bien y que se va deteriorando. Yo he conocido hombres y mujeres de Dios que tienen don de profecía y que se deterioran porque entra el amor al dinero. Yo los he visto, los he conocido, he tenido gente invitada al retiro, porque este retiro mío lleva 30 y pico de años, y he traído gente que luego con el tiempo ya no lo puedo traer porque se destruyeron, destruyeron su ministerio, se deterioraron, se dañaron, porque eso, el Señor nos advierte que eso también va a pasar, que hay gente que comienza bien y termina mal. Por lo tanto, amados, no podemos decir no hay profetas. No cierre los oídos a los profetas. Hay profetas de Dios. En Puerto Rico hay profetas de Dios. Jorge Rashki es un profeta de Dios. Robert Walker es un profeta de Dios. Benicio Molina es un profeta de Dios. Hay hombres y mujeres que son profetas de Dios. Hay un montón de hombres y mujeres más que son profetas de Dios. Hay hombres y mujeres de Dios como Wanda Rolón, como los líderes conciliares, y así por el estilo. Hay montones de gente que son de Dios, que han mantenido su dignidad. ¿Que se han equivocado en el camino? Se han equivocado en el camino. ¿Que a veces cometen errores? Cometen errores. Como acaba de decir el Señor a través de Robert Walker en una predicación que estaba escuchando de él, los hombres y mujeres de Dios no son perfectos, cometen errores, porque tendemos a errar, somos una raza caída. Pero cuando Dios levanta un profeta de verdad, ese profeta no yerra, ese profeta no erra, ese profeta no va a cometer errores, ese profeta va a decir de lo que viene de parte de Dios. Que el profeta se puede extender en su mensaje, eso me ha sucedido a mí, se puede extender en el mensaje y decir más allá de lo que Dios quiso decir. Sí, el profeta sabe cuando Dios terminó de hablar. Si sigue hablando porque le dio la gana. Y esas cosas suceden con los profetas, suceden con la gente que tienen don de profecía. Pero
la profecía no se ha extinguido. Mientras la iglesia esté sobre la faz de la tierra, o sea, hasta el día del rapto, va a haber profecía. Después de eso, se acaba la profecía, porque la profecía es dada solamente a través del Espíritu Santo en este tiempo. De hecho, en la antigüedad hay una porción donde Eliseo se le pide que ore por un lugar donde se estaba pidiendo que hubiera agua, y el profeta Eliseo pide un tañedor. Y la Biblia habla de cómo el Espíritu descendía sobre estos profetas. En aquel momento no se conocía la persona del Espíritu Santo y su manifestación. Pero Dios habla del Espíritu de Jehová, ¿verdad? Se habla del Espíritu de diferentes maneras en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, la iglesia no puede repetir lo que dice la gente que no conoce a Dios. No diga que todo el mundo es un profeta falso. No crea que todo el mundo es un profeta falso. Mencionando profetas y hombres de Dios, tengo que mencionar a Juan Carlos Harrigan. Y así por el estilo, hay un montón de hombres de Dios como Josué Drullard. En Puerto Rico hay muchos hombres de Dios que ahora mismo no me vienen a la mente porque estoy aquí, he cogido un momentito para poder predicar, pero en Puerto Rico hay muchos hombres de Dios. Tenemos maestros como Magdiel Narváez, tenemos predicadores de toda la vida como Víctor Centeno, y así por el estilo, montones, hombres y mujeres de Dios. Mi pastor Elías Torres, un hombre que Dios lo usa en la predicación. El líder de las asambleas de Dios, Iván de la Torre, otro hombre de Dios. Y así por el estilo, hay muchísimos hombres de Dios que no le han dado, ¿verdad? Su mente, ni sus hechos, ni sus obras al enemigo se mantienen firmes. De que cometemos errores, de que hacemos cosas, ¿verdad? Que tenemos que a veces enderezar, corregir, porque Dios nos llama a capítulo todo el tiempo. Al hombre y la mujer de Dios, Dios lo está llamando todo el tiempo a capítulo, a corrección, a corregir. Pero la iglesia tiene que tener mucho cuidado con decir que las obras de Dios son obras del enemigo. Cuidado con eso. Ahora, también hay que tener mucho cuidado con nosotros, dejarnos dirigir por profetas mentirosos. El profeta mentiroso, además de que lo que dice no se cumple, no va a vivir de acuerdo al orden de Dios. El profeta mentiroso va a buscar el dinero. El profeta mentiroso va a buscar el aplauso del pueblo. El profeta mentiroso no se va a dejar dirigir por Dios a los lugares que va. O sea que tenemos que tener un cuidado bien espectacular en esto del Señor. Este año es un año bien importante. Un año donde se siguen dando lo que está sucediendo en el mundo entero. Siguen apareciendo todas las señales de las que Cristo habló en Mateo 24. ¿Cuáles señales son esas? Siguen apareciendo enfermedades, siguen apareciendo, como estamos, aquí en Puerto Rico ha habido un montón de enfermedades, y en el mundo entero. Siguen apareciendo rumores de guerra, siguen habiendo guerras, terremotos por diferentes lugares. Ahora mismo hace poco vimos uno en México, volcanes. La misma, dice la Biblia, que la misma naturaleza gime, ¿verdad? Porque está esperando, estamos en los dolores de parto. Está a punto de venir la venida del Señor, que está más cerca que nunca. Por lo tanto, ya el Señor nos avisó todas estas cosas. La Biblia habla, lo primero que Dios advierte, que Cristo advierte en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, que es el mismo mensaje, el mismo discurso que Cristo le da a sus discípulos. Lo primero que Dios advierte es sobre el engaño. Por eso es que estoy haciendo este pequeño clip, este corto clip, para los que escuchen ahora y los que escuchen luego.
la profecía no se ha cortado, porque Dios todavía está en su trono y Dios habla. Cristo también te puede visitar. Cristo está vivo. Cristo está vivo. Ha visitado a multitud de gentes. Ahora mismo el Señor está visitando árabes. Está visitando gente en el Medio Oriente. El Señor está convirtiendo montones de judíos. La cosa, el Señor está de alguna forma enviando su palabra a los confines del mundo, ya sea por misiones o ya sea porque el mismo Cristo o el mismo Espíritu Santo llegan, ¿verdad?, hasta la persona con necesidad, la persona que quiere buscar del Señor. Así que en esta hora, este ha sido un corto clip para que recuerdes, iglesia, y para los que no son iglesia, una advertencia. No hable de lo que no sabe. No maltrate los hombres y mujeres de Dios. Gille Ávila fue un hombre de Dios extraordinario, pero ya murió. Pero recordamos, ¿verdad?, su palabra, su obra, el que fue mi pastor, reverendo Rafael Torres Ortega, y así por el estilo, hombres y mujeres de Dios que dejaron una huella en este país y en el mundo entero. Una Catherine Kuhlman, por ejemplo, y así por el estilo, montones hombres y mujeres que se dañan con el tiempo, hombres y mujeres, otros hombres y mujeres que se han dañado, que no son los que he mencionado, y que se siguen dañando porque el amor al dinero es una cosa terrible. Así le pasó a Ananías y Zafira. Tal vez comenzaron bien y el amor al dinero los dañó y se perdieron. Hay que tener mucho cuidado. El aviso es: no toque a los hombres y mujeres de Dios, no toque a los profetas de Dios, no hable lo que usted no conoce, porque Dios es tardo para la ira y grande en misericordia, pero cuando Dios dice alar la soga, la ala, y de qué manera. Dios te bendiga, Dios te guarde. Un abrazo, amado.